Bienvenido a Las Catacurrencias, el rincón donde pensamos en voz alta y las reflexiones se dicen sin filtro. Soy Catalina y aquí te comparto esos pensamientos, esas historias que me atraviesan, me enseñan y esas experiencias que a veces llegan sin avisar, pero que siempre dejan mucho que aprender. Así que relájate, ponte cómodo y pongámosle voz a esas ocurrencias que todos llevamos por dentro. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a este sexto episodio del podcast. Qué rico tenerte por acá. Como podrás ver, ya somos un podcast con luz propia. Así que de corazón quiero darte las gracias por hacer parte de este proceso, porque la verdad este proyecto ha sido bastante retador, pero también ha sido muy lindo y qué rico que seas parte de esto. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre las emociones negativas y sobre la incomodidad. Y es que normalmente en nuestra cultura, en todo lo que nos han enseñado, tratamos de evitar la incomodidad, tratamos de evitar las emociones y también nos enseñaron a que tenemos que evitar la incomodidad a toda costa, tenemos que salir corriendo de esas cosas que nos hacen sentir incómodos. Entonces quiero comenzar con esa incomodidad, porque yo siento que la incomodidad y las emociones negativas realmente se relacionan, porque ambas traen un mensaje importante para ti. Un amigo me recomendó un artículo científico que pues por temas de autor no puedo poner acá, pero que te voy a decir el título en inglés y en español por si lo quieres buscar. Se llama Motivating Personal Growth by Seeking Discomfort. Y esto lo que traduce es motivar el crecimiento personal buscando la incomodidad. Y entonces ese título de una me sonó y cuando él me lo mandó de una fui a investigar. La universidad en la que estoy tiene acceso a estos artículos científicos, a veces no completos, pero este estaba completo y pude leerlo. Básicamente lo que hicieron fue hacer unos experimentos a chicos de universidades, de escuelas, y lo que hacían ahí era decirles que iban a hacer una dinámica, cada grupo diferentes dinámicas, y que la idea era que se sintieran muy incómodos, lo más incómodos que pudieran. Entonces que si les daba pena hacer algo en la dinámica lo hicieran para poderse sentir incómodos. Hicieron alrededor de 4 o 5 experimentos en los que entonces seleccionaban grupos de diferentes edades, de diferentes creencias. Y entonces así lo hicieron por varias semanas para poder sacar más o menos un promedio, una estadística de qué es lo que le pasa a la gente con la incomodidad y cómo la incomodidad se puede relacionar a ese cambio o a lograr algo que tú quieres. Y los resultados fueron geniales porque lograron descubrir que las personas que son conscientes premeditadamente de que van a hacer algo que les incomoda son las personas que más fácil logran lo que quieren. Entonces imagínate, solo por el hecho de ser consciente de que, hey, voy a hacer algo que me incomoda, pero lo afronto a conciencia en vez de evitarlo, lo que toda la vida nos enseñaron, entonces ahora lo hago de manera diferente. Y eso para mí fue como una bomba mental, porque claro, yo dije sí, o sea, ¿cuántas veces llevamos evitando ese conflicto o evitando esa incomodidad de que tengo que tener una conversación quizás complicada con alguien? Pero si yo soy consciente de que tengo que atravesar eso para poder cumplir lo que quiero, ¿cierto? Arreglar la relación con esa persona o simplemente, supongamos que tu objetivo simplemente sea dejar la timidez. Obviamente te va a costar mucho al principio, por ejemplo, hablar en público, porque es algo a lo que no estás acostumbrado. Pero a eso se refiere el artículo científico. Si tú desde ya eres consciente de que lo que vas a vivir es algo incómodo, tu cerebro lo asimila mejor y en vez de evitarlo, antes con más ganas, antes más te motivas a hacerlo. Entonces ese artículo me encantó porque, claro, por ejemplo, este proyecto ha sido algo demasiado retador, como te dije al principio, a veces es incómodo, porque como habrás visto en algunos videos que son graciosos que subo, a veces me quedo en blanco, a mi mente se le olvida lo que voy a hablar, a veces se me pierde el hilo de lo que estoy hablando, o sea, es incómodo. Pero si yo desde el principio, desde antes de empezar este proyecto, me concientizo de que va a ser algo incómodo, pues va a ser algo más transitable para mi mente porque ya lo tiene aquí. Entonces yo me puse a pensar, entonces esa incomodidad realmente es mala. No necesariamente, a veces eso significa que estamos en un proceso de cambio y qué rico que se lo hagas ver a tu mente. Probablemente cuando empieces a trabajar eso va a ser extremadamente incómodo, pero que tú seas capaz de decirle a tu mente, ya sé que esto es incómodo, pero es temporal y estoy transitando eso.
Como escuché una vez decir a alguien, pues al principio te vas a sentir tonto cuando estás aprendiendo una habilidad. Cuando yo, por ejemplo, empecé a aprender a editar los videos, me demoraba un montón y me sentía un poquito tonta porque, claro, apenas estoy aprendiendo. Apenas estoy comenzando a dominar algo que ni siquiera conocía, ni siquiera sabía. Entonces, claro que se va a sentir esa incomodidad y por eso te digo que eso se relaciona con las emociones supuestamente negativas, porque es que no es que sean negativas, es que nos hacen sentir incómodos y al ser humano no le gusta sentirse incómodo. Mira que nos pasa hasta en las sensaciones físicas, cuando tenemos gripa, fiebre o que tenemos alguna dolencia, de una queremos que nos quiten esa dolencia como sea. Entonces vamos por una pastilla o entonces vamos ya al médico a que me lo quite porque es que no quiero estar enferma. Cuando por ejemplo en realidad lo que dice la ciencia es que la fiebre es algo altamente positivo, claro que obviamente no podemos dejar pasar cierta temperatura al cuerpo, pero es algo súper positivo porque eso significa que tu cuerpo está tratando de sacar lo que está mal. Entonces por eso muchos médicos recomiendan que no debemos tomar pastillas inmediatamente. Claro que nos debemos ayudar y no significa que tengamos esa polaridad de que no, entonces cero pastillas o entonces cero cosas naturales, no. Todo es un complemento y todo es un equilibrio. Por supuesto que las pastillas o los medicamentos nos ayudan muchísimo, pero lo natural también. Ambos son complementos. La idea no es polarizarnos ni para lo uno ni para lo otro. Entonces yo estoy a favor de lo natural y estoy en contra de las medicinas. No, para nada. Pero entonces tratemos de encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio lo encontramos escuchando esa incomodidad. Hasta dónde podemos soportar la incomodidad y hasta dónde es saludable. En este caso te quise poner un ejemplo con respecto al cuerpo físico, pero también vámonos a lo emocional. El hecho de que llegue a nosotros, por ejemplo, una tristeza que no sabemos entender, o quizás un estado de ánimo que digamos, pero a mí qué me pasa, yo no me entiendo, no, eso debe ser Mercurio retrógrado, o sea, como que no entendemos justamente qué es lo que está pasando. Pero entonces lo que hacemos en vez de prestar atención e ir hacia adentro es doparnos con algo, es sentarnos a ver Netflix o simplemente salir con amigos o irnos de compras porque es que yo no me quiero sentir así. O sea, rechazamos esa incomodidad cuando deberíamos ser conscientes de que eso es lo que nos está diciendo las emociones y el cuerpo, que necesitamos es ir hacia adentro, no más hacia afuera. Y es que en nuestra cultura, pues hablo de la colombiana, pero pues me imagino que también pasa en la latinoamericana. En nuestra cultura nos han dicho como no, estás triste, no, no puede ser, entonces vaya como hacia un dulce, vaya como hacia un helado, vaya haga algo diferente porque no queremos estar así. Pero eso lo único que hace es que nosotros reprimamos y tengamos esos bloqueos muy arraigados. Y como te dije en algún episodio, esas emociones que no se gestionaron, que supuestamente son malas, el miedo, la culpa, la tristeza, no es que sean malas, simplemente hay que entender ¿qué es lo que me está queriendo decir mi cuerpo? Pregúntate eso, ¿qué es lo que me está queriendo decir mi mente? ¿Será que sí debo ir por aquí? ¿Será que no? ¿O simplemente le tengo resistencia porque esto despierta un patrón especial en mí? Pero tenemos que notarlas porque es que el hecho de reprimirlas va a generar bloqueos y no solo bloqueos a nivel energético, que también, sino también bloqueos a nivel de claridad mental. Realmente esas emociones malas son emociones mensajeras, son emociones que te guían. Yo también en algún otro episodio te dije que yo era muy sensible y que antes veía eso como una debilidad. Reprimí demasiado mis emociones. Si yo estaba enojada, pues no estés enojada y me obligaba a no estar enojada cuando realmente lo que se debe hacer es gestionar ese enojo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo gestionar yo las emociones? Simplemente sintiéndolas. Como alguna vez dijo el coach que te comenté en el episodio pasado, Javi Rodríguez, él dice que las emociones vinieron para ser sentidas. Y es cierto, de eso se trata gestionar la emoción. No es decir que yo me tengo que salir de esta emoción ya y entonces me voy a comer un helado ya porque quiero estar feliz o como dulce o hago algo que me genere dopamina. La idea de las emociones es que tú analices, bueno, a ver, yo me estoy sintiendo como triste o no me estoy sintiendo bien al lado de esta persona, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente es una resistencia a transitar lo que esta persona me quiere enseñar o realmente es que ya aquí terminó mi ciclo? A veces pensamos que no, es que como esto me está incomodando, pues entonces no, yo me quedo hasta que me deje de incomodar.
Tampoco nos debemos quedar en un lugar en donde ya no nos sentimos conectados o sentimos que ya esa persona no nos está aportando nada para bien. Pero ahí viene tu trabajo de analizar. He conocido personas a las que detestan tener conversaciones incómodas. ¿Y por qué? ¿Por qué no pensamos que eso es un sinónimo o una señal de expansión? ¿Por qué no pensamos que eso lo que está haciendo es llevarnos al siguiente nivel? Yo sé que es incómodo cuando te sientes vulnerable, es horrible. Yo también he sentido esa sensación que uno dice, ay, siento que estoy siendo vulnerable y no me gusta. Pero ¿por qué no entonces cambiamos el chip? Y qué rico que cada cosa que hagamos la hagamos desde ese pensamiento de que, hey, no, yo sé que esto me va a incomodar por un rato, quizás por unos días o por unos meses, pero ya después de ahí esto se va a hacer fácil, se va a hacer transitable. Entonces, en vez de reprimir esa emoción y de tratar de quitarte esa incomodidad, transítala. Siéntela. Si por ejemplo te estás sintiendo mal, toda esta semana he tenido gripa, de milagro no me dio fiebre y yo soy una persona que casi no se enferma. Entonces, claro, empecé a notar qué emociones dentro de mí de pronto me querían decir algo o qué resistencias estoy teniendo a lo que estoy viviendo quizás en este momento. Y entonces el ejercicio que hice fue dejar fluir a través de la escritura, pero en tu caso lo que puedes hacer es, por ejemplo, acostarte y simplemente mirar hacia arriba y decir, hoy me siento mal. Hoy fue un día que no quiero volver a vivir, hoy me siento triste, llora, sácalo. Y si no lo sacas llorando, entonces trata de buscar la manera de drenar eso. Pero no permitas que las emociones negativas se conviertan en un calvario para ti. No, es que no son para eso. ¿Tú crees que Dios, la vida, la energía suprema te hubiera dado algo defectuoso, algo malo, algo con lo que no pudieras lidiar? Para nada. Somos nosotros quienes elegimos lo que nos duele o si sufrimos por algo. Pues a todos nos duele algo cuando nos apurriamos o cuando quizás esa persona que nosotros veíamos tan confiable quizás nos traiciona. Pues claro que duele, pero el hecho de que duela es sentarnos a transitar. Sí, me duele, me siento traicionado, me siento aburrido, lo que sientas en el momento, pero eso es pasajero. Lo que sí decidimos nosotros es el sufrimiento. O decides dejar que te duela, pero no sufrir por eso y no pensarlo mañana y no pensarlo en 6 meses. Es que realmente eso es lo que nos enferma. El hecho de que todas esas cosas que nos vamos reprimiendo queden ahí y que no tengan cómo salir. Entonces, más bien en esas ocasiones pregúntate, ¿yo qué debo aprender de acá? ¿Qué es lo que esta emoción me quiere decir? Siempre recuerda que son una guía en tu camino. Y también hay que tener cuidado en que esa zona incómoda no se convierta en tu nueva zona cómoda, porque a veces eso es lo que nos pasa y en mi experiencia también fue así. Mira que por ejemplo en mi caso yo me sentía culpable por comerme algún alimento, por ejemplo comidas rápidas, hamburguesas, perros, pizzas, y yo me sentía culpable. Pero entonces esa zona incómoda de sentirme culpable todo el tiempo se convirtió en mi zona cómoda. ¿Por qué? Porque entonces yo ya comía y me sentía culpable y ese era mi hábito. Entonces, ay, sí, ay, no, no debería estar comiendo este alimento, pero lo comí y ya me siento culpable y eso se me convirtió en un hábito también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero que esas incomodidades no se nos conviertan tampoco en una crítica constante por lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces lo que quiero dejarte aquí hoy es que primero que todo dejes de catalogar esas emociones como malas y les permitas entrar a ti. Como Intensamente dos, la película, ellos ahí enseñan que somos un poquito de todo, somos un poquito de tristeza, somos un poquito de alegría, somos todo en conjunto. Y eso es equilibrio, ese es el verdadero balance de la vida. Entonces quiero que esto te haga pensar para una próxima vez en la que quizás sientas esa incomodidad o que llegó esa emoción negativa y que tú conscientemente le digas a tu mente, hey, lo estamos haciendo bien, porque lo estás haciendo bien. El hecho de que tengas esas emociones no significa que estás retrocediendo, para nada. No la evites, haz de cuenta que ella también es una amiga en tu vida. Deja que te hable, deja que se exprese. Yo sigo también otro mentor que se llama Jonathan Minasco y él sacó un curso en el que decía, ojalá que este sea el peor año de tu vida. Y claro, todo el mundo como, uy no, pues como así, este man deseando el peor año. Pero claro, lo que había detrás era que de esos momentos tan incómodos, ojalá te incomodaras mucho, ojalá te dieras contra el muro muchas veces en ese año,
para que ahí despertaras, porque a veces despertamos con cosas que son complicadas y difíciles, pero es que de eso se trata. Hubo una época en mi vida en la que yo decía, pero es que yo aprendo a los totazos o qué, porque, o sea, yo aprendo como cuando ya me equivoqué, cuando ya metí la pata, a mí me dicen, no, es que yo pensaría que no hagas eso, pues yo con más ganas lo hago. Y pues claro, al principio era como, yo no sé si es que esa es mi manera de aprender, pero un día dije, lo acepto. Si mi manera de aprender es equivocándome, es chocándome contra el muro, pues bueno, que así sea. Que si yo tenía que transitar emociones negativas, que si tenía que transitar la incomodidad, pues lo iba a hacer. Pero entiéndete un poquito más, compréndete un poquito más y permítete que lleguen más situaciones incómodas a tu vida. Porque da muchísimo miedo y supuestamente el miedo también es otra emoción negativa, pero eso es lo que te va a propulsar al siguiente nivel. De verdad, confía en mí, te lo dice alguien que se tiró al precipicio con un salto de fe y que la vida le está devolviendo esa fe, que la vida le está devolviendo esas recompensas por el simple hecho de atreverse a ponerse y a exponerse a una situación incómoda. Entonces nada, eso era lo que te traía para este episodio de hoy. De verdad, gracias por estar aquí otro ratico conmigo y nos vemos en el próximo episodio para contarte muchas más catacurrencias. Te mando un abrazo, permítete ser, permítete sentir y verás que la vida va a fluir mucho mejor contigo. Chao, chao.